Cátedra Roscardi, instalación eléctrica, primera parte. Comenzando con la parte de instalación eléctrica, vamos a recordar algunas cosas de instalaciones 1, de la forma de distribución de la energía eléctrica, recordándonos que nos entregaban la forma de distribución en alta, media y baja tensión, y los niveles que nos interesan para este curso son fundamentalmente los de media tensión, que son de 13.200 voltios o 13,2 kilovolts, y la de baja tensión, que son 380-220 volts. La distribución en media tensión se da, las dos se dan en forma aérea o subterránea, pero la de media tensión, que corresponde a las grandes demandas, a los usuarios con demandas importantes, como pueden ser fábricas o industrias, o también cuando los edificios tienen alto consumo y necesitan de instalar una cámara transformadora por encima de determinada cantidad de kilovolts. Y la forma de ingresar en media tensión siempre son por cables subterráneos, y en baja tensión pueden ser a través de distribución aérea o subterránea. En general, la red aérea o la distribución aérea es en zonas rurales o urbanas de media o baja demanda, de baja densidad, y en forma subterránea se dan en zonas urbanas y de determinadas demandas. También vemos una gráfica que vimos en el curso anterior, en cómo se hace la distribución en la zona urbana a través de una forma de anillo desde la cámara transformadora. En algunos casos, las compañías distribuidoras, a partir de 50, 60 kilovolts de demanda de potencia instalada, nos indican instalar en nuestro edificio o prever en nuestro edificio un espacio para que la compañía instale una cámara transformadora. Si no, son cámaras transformadoras externas que están en la calle de forma subterránea o en determinados lugares, no forma subterránea, sino sobre nivel. Y esas cámaras transformadoras que traen las líneas de 13.200 kilovolts, de 13,2 kilovolts, perdón, o 13.200 volts, se transforman y se reducen a través de los transformadores a 380 y 220 para la distribución domiciliaria. Eso que se ve en forma de anillo de distintas cámaras transformadoras para poder alimentar distintos sectores de la zona urbana o de la ciudad a los edificios. Después de recordar esta parte de la forma de distribución, de la forma de entrega de la energía, nosotros sabemos que cuando llegamos al edificio, lo que nosotros llamamos la acometida, entramos en la acometida del edificio y a partir de ahí ya teníamos la zona de caja de toma, medidores y tableros que teníamos dentro de nuestro edificio. Antes de abordar la parte de instalación interna dentro de los edificios, vamos a comentarles el tema de los cuadros tarifarios y cómo entregan la energía a las compañías distribuidoras. Los usuarios, dependiendo de la importancia que tiene y de la parte de la demanda que tiene el usuario, hay tres grupos de tarifas, lo que llamamos tarifa 1, tarifa 2 y tarifa 3, que está en función de la potencia activa que demanda el usuario. Además, esas tarifas también se subdividen de acuerdo al uso, la demanda que tiene el usuario. Y vamos a ver más adelante una tablita en que esa tabla, esa subdivisión del uso destino del inmueble, se agrupa también en forma de qué tipo de energía activa que consume el usuario o el nivel de tensión que se contrata.
todo eso tiene que ver con los valores de esas tarifas, o sea, de acuerdo a la demanda y al tipo de tarifa, va a ser el costo que va a tener para el usuario. En esa tabla que ustedes van a ver en una de las imágenes, está la distribución de las tarifas, tarifa 1, tarifa 2, que son en cuanto a consumo mínimo, medio o alto o elevado. Entonces se refiere a la parte o domiciliaria o de pequeños comercios también que entran en el rubro de la tarifa 1, a tarifa 2 que entran residencias importantes, pequeños comercios y pequeñas industrias, y en la tarifa 3, que el consumo elevado eran los grandes consumidores, tanto sea de edificios o grandes consumidores en cuanto a industria o ese tipo de instalaciones. Esas tarifas también, además del destino que van a tener, se refieren a la potencia que va a necesitar el usuario. Por eso está dividido hasta 10 kilovolt-ampere, o sea, 10 kVA, entra en la tarifa 1, de 10 a 50 kVA entra en la tarifa 2 y mayor a 50 kVA entra en la tarifa 3, entrando desde 50 a 300 kVA. También el suministro nos indica qué tipo de suministro nos dan, si es corriente monofásica de 220 o también se puede solicitar para la tarifa 1 corriente trifásica de 220 y 380. En la tarifa 2 es trifásico, pero también puede ser monofásico, o sea, pero generalmente en tarifa 2 fundamentalmente entregan con corriente trifásica. Pero se puede solicitar que sea monofásico. Y en la tarifa 3 es trifásico de baja tensión o trifásico de media tensión. Y a partir de 60 kVA no se exigen eso que comentaba antes de la cámara transformadora dentro de un espacio del edificio. Eso después vamos a ver la cámara transformadora, las características que tiene, la parte reglamentaria de lo que exige la empresa, que es un espacio que tiene que estar en el acceso para poder entrar, la compañía entrar libremente a esa cámara transformadora. Esos tres tipos de tarifa, además, tienen la característica del tipo de medición. O sea, van a ver que hay una medición directa o indirecta según la compañía. Pero en tarifa 1 siempre la medición es directa, mientras que en tarifa 2 y tarifa 3 puede ser directa o indirecta y según la compañía. Siempre la tarifa 3 va a ser con medición en forma indirecta, pero la tarifa 2 depende de las compañías, de Sur o de Nor, que tienen determinados valores. En la parte de abajo de la tabla de tarifas, donde está la especificación de destino, potencia y suministro, tienen en la parte inferior las diferencias que hay entre Edesur y Edenor para la tarifa 2. De 10 a 35 en Edesur es directa y de 35 a 50 indirecta, mientras que Edenor hace directa de 10 a 50 y mayor a 50 hace en forma indirecta. Ese tipo de medición, la forma de medición, es que si se mide directamente desde el medidor en forma directa a la compañía o a través de unos transformadores y elementos de consumo que se hacen en forma indirecta, que después más adelante está aclarado. La forma directa en que toma la extracción que pasa por el medidor, mientras que en la indirecta hay un elemento complementario intermedio que tiene la forma de medir en forma no directa desde el medidor a la compañía. Se registra a través de elementos auxiliares de potencia y de corriente, que son los que hacen que se hace ese tipo de medición. Los tipos de demanda que tienen que ver también lo que influye en las tarifas y en el tipo de demanda, si es pequeña, medianas o grandes, las horas en que se consume esa energía.
Vamos a ver en una tabla que hay distintos horarios que se llaman, para la compañía los llaman horas de punta, horas de valle y horas de resto, que esos horarios son los que tienen mayor o menor o consumo intermedio. Y eso también afecta en los valores de la tarifa. Por eso van a ver una tabla que indica los horarios de punta, que son de 18 a 23 horas, los de valle de 23 a 5 de la madrugada y las horas de resto de 5 de la madrugada a 18. O sea, esos son los que se llaman de punta, de valle y de arresto. Y las grandes demandas también van a ver que hay una tabla en que le determina un cargo por potencia contratada o por cargo variable de energía consumida, también haciendo referencia a esos horarios de punta, de valle o de resto, que también afecta cuando tienen las grandes demandas. Eh, Después, con respecto a la parte de tarifas, el costo de tarifa 1 y tarifa 2 no se hacen distinciones de banda horaria, pero para la tarifa 3 sí se establecen las tres bandas de punta, fuera de punta y valle. Bueno, y la forma de medición que ya las comentamos, la directa e indirecta. Y ahora vamos a ver cómo se entrega la instalación eléctrica en las acometidas y en los gabinetes de medidores. Nosotros vamos a tener una secuencia en la acometida del edificio que es un poco diferente a como nosotros lo vimos en instalaciones 1. En instalaciones 1 había una caja de toma donde estaban los fusibles de compañía y después ya entrábamos al medidor y del medidor al tablero principal. En este caso, en edificios como los que tenemos en el trabajo práctico, tenemos un edificio de altura, de mediana altura, pero que vamos a tener no un solo medidor como teníamos en la vivienda unifamiliar. Acá vamos a tener una caja de toma primaria, que llamamos caja de toma primaria, que es la que está en la cometida de la línea oficial, o que puede estar también en una especie de buzón, como hay unas imágenes en que mostramos un tipo de caja de toma donde están los fusibles y los transformadores de la compañía, que pueden ser lo que se llama tipo buzón, que es un elemento que está puesto o en la vereda o cercana al cordón, o que puede ser un gabinete que puede estar dentro del edificio sobre la línea oficial. Esa caja de toma primaria que tiene los fusibles tipo NH, que son los fusibles de compañía, y que pueden tener también transformadores, pueden alimentar al edificio propio o a edificios cercanos. Por eso depende de ese tipo de caja de toma. Pero vamos a tener esa primer caja de toma que va a estar en el acceso. Desde ahí vamos a ir a lo que llamamos una caja de toma secundaria, que ya va a estar en donde vamos a tener la sala de medidores. Y donde tenemos la sala de medidores vamos a tener los gabinetes con los medidores domiciliarios. Vamos a tener medidores domiciliarios y vamos a tener medidores que van a atender al edificio para la parte de servicios generales. Entonces vamos a ver unas primeras imágenes donde tenemos las cajas de toma, los gabinetes, que son esos que yo les comentaba, tipo buzón o cajas de tomas con gabinetes que están sobre la línea oficial. Y después otras cajas de toma más chicas que pueden ser de material metálico o material plástico, donde tienen los portafusibles, que lo van a ver que son cajas que depende la medida de la potencia que va a tener. Caja de toma de 60 amperes, de 200 amperes o de 400 amperes, van a tener diferentes medidas, pero van a tener medidas chicas con respecto a lo que vimos en instalaciones 1, o sea que no son muy grandes. La parte de gabinetes importantes y grandes es cuando ya tenemos un edificio de cierta importancia, de cierto consumo de potencia. O sea que de esa caja de tomo, la secuencia que nosotros vamos a tener para estos casos de edificios en altura y con muchas unidades funcionales,
va a ser de la caja de toma primaria, ingresar al edificio, ir a la sala de medidores. En la sala de medidores vamos a tener una caja de toma secundaria. De la caja de toma secundaria pasamos a los medidores. De los medidores pasamos al tablero principal y del tablero principal pasamos a los tableros seccionales. Esa es la secuencia que vamos a encontrar en el edificio. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos ahora las salas de medidores. Pero en primera instancia vemos estas cajas de tomas que están en la parte exterior. Y después vamos a ver los gabinetes, que son la parte de los tableros, tableros de distintas medidas según la cantidad de circuitos que vamos a tener. Ahí vemos en imágenes algunos tipos de gabinetes que también pueden ser metálicos o de policarbonato y materiales plásticos de distintas medidas, y depende de acuerdo a las necesidades que tenemos de la cantidad de circuitos, tanto para poner las protecciones de interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales. Después, en otra imagen vamos a ver cómo se acomete en la parte de los gabinetes de medidores. Hay una disposición de barras que es en la forma en que se ubican las fases. Generalmente cuando entramos con corriente trifásica, que vamos a tener las tres fases, la NRIS y la puesta a tierra, o el neutro también, vamos a tener las tres fases RST, el neutro, y después vamos a tener la puesta a tierra. Esa manera de entregar esas barras de conexión van a ser en ese orden. Algunos le llaman también línea 1, línea 2 y línea 3, o NRIS, o sea, el neutro, RS y T, que son las tres fases, y se entregan siempre entregando en ese orden, el neutro, la RS y T, y de frente hacia atrás y de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es la forma para reconocer a la fase. Esa misma distribución se puede visualizar en los gabinetes de medidores. Esos gabinetes de medidores que en las imágenes lo pueden ver como que son módulos verticales. Esos módulos verticales tienen normalmente 3 medidores de los que son medidores domiciliarios. Pueden tener 3 medidores en altura, y en la parte inferior van a ver que hay unos gabinetes en forma horizontal, que es el primer receptáculo. Eso es lo que sería la caja de toma secundaria, ya que nosotros, viniendo desde el piso hacia la parte superior, vamos a encontrar la caja de toma secundaria, que son la que vienen las barras con las fases, el neutro, el RS y T, que van a venir por la parte inferior en esa caja de toma secundaria, y que puede tener también algunas protecciones, algunas fusibles también pueden llegar a tener. Después creo que lo vamos a ver en alguna imagen posterior. A partir de ahí se distribuyen las fases hacia los medidores en forma equilibrada, o sea, ir repartiendo las fases RS y T a distintos medidores para que la entrega sea en forma equilibrada como exige la compañía. Y en la parte superior de todos esos gabinetes van a ver que están con unos elementos celeste, tipo celeste, como tienen un panel celeste, que ahí están las primeras protecciones que tienen, salida del medidor. O sea que ahí en esos gabinetes, en ese módulo de gabinete, vamos a tener la caja de toma secundaria en la parte inferior, los 3 medidores en altura o 2 medidores según los modelos que nosotros elijamos, 2 o 3 medidores en altura, y en la parte superior van a estar las 3 protecciones de los 3 medidores que están en la parte inferior. O sea que esa primera protección, que es un interruptor termomagnético, es la que está funcionando como tablero principal, siguiendo el orden de la secuencia que les comentaba antes. Caja de toma, medidor, tablero principal, y de ahí ya va la conexión a las unidades. O sea que nosotros vamos de ahí con el tendido de la cañería hasta las unidades en los distintos pisos, y en las unidades vamos a tener el tablero seccional.
Ese tablero seccional es lo que nosotros tenemos en la unidad. En cada unidad vamos a tener un tablero seccional. El tablero principal o el corte principal, que nosotros lo tenemos en el subsuelo o en la planta baja, donde tenemos la sala de medidores de electricidad. Esos gabinetes también vienen preparados para medidores domiciliarios, que son los que nosotros tenemos en las unidades, y también con una medida diferente vienen lo que se llaman los medidores trifásicos, que son los que nosotros vamos a tener en nuestro edificio para alimentar los servicios generales. O sea que nosotros en nuestra sala de medidores vamos a tener tantos gabinetes o tantos módulos como unidades locativas tengamos, como unidades de usuarios domiciliarios tengamos, incluyendo un medidor más para el encargado o portería que tenga el edificio, lo vamos a tomar como una unidad también igual, y después va a haber un medidor trifásico con el que vamos a alimentar los servicios generales. De ese medidor trifásico vamos a sacar nosotros corrientes monofásicas y corrientes trifásicas. Ustedes se acuerdan cómo venía la distribución de los monofásicos, que teníamos una fase y neutro y hacíamos los 220, o si no, para corriente trifásica cuando teníamos conexiones de fase que nos daban los 380. Bueno, en varias imágenes ustedes pueden ver los tipos de gabinetes. Generalmente están colocados sobre una banquina o un espacio separado del nivel de piso, que sirve como protección por eventuales inundaciones que puede sufrir el sótano o la sala de máquina, y para también mandar las barras o cableado principal que viene de las fases desde la caja de toma primaria, puede venir por esa banquina y subir a lo que llamábamos, que está en la parte inferior, como caja de toma secundaria. Bueno, en las otras imágenes pueden ver cómo son los módulos y también pueden ver cómo se entrega esa barra equipotencial que está en el gabinete de caja de toma secundaria, que pueden ver cómo vienen las barras y que en algunos casos tienen también algunas protecciones. Distintos modelos, que distinta forma comercial, como se venden esos módulos, y de acuerdo a la cantidad de medidores domiciliarios que tengamos, vamos a tener esa cantidad de módulos, más el módulo especial o diferente con el que tenemos la corriente trifásica para la parte de servicios generales. Haciendo referencia a la parte de servicios generales, nosotros vamos a atender a los servicios de todo lo que es común en el edificio que nosotros tenemos. O sea, todo lo que sea iluminación general, toma corriente de uso general, iluminación de pasillo, iluminación de escalera, iluminación de sala de máquinas, iluminación de azotea, sala de máquinas de ascensores, sala de máquinas donde están las calderas y los termotanques de alta recuperación, toda la parte común que se paga a través de un sistema de despensa, todo lo que sea común, que no sea individual de cada usuario, todo eso va a los gastos de servicios generales y va a ser atendido por el medidor de servicios generales. Ese medidor trifásico del que nosotros hablamos, podemos sacar de esa corriente trifásica que nos entrega la compañía, vamos a ir a un tablero principal de servicios generales, y ahí vamos a tomar una fase, cualquiera de las fases con el neutro, y vamos a hacer los circuitos monofásicos que nosotros necesitemos. O sea, los circuitos de iluminación general o iluminación especial o toma corriente de uso general, igual que lo que vimos en instalaciones 1. Iluminación y toma corriente, uso general o uso especial. Todo lo que son circuitos específicos, como puede ser la muy baja tensión, que entra portero eléctrico, videocámaras, todos los sistemas de muy baja tensión, van a ser circuitos que van a ser atendidos por corrientes monofásicas.
mientras que toda la parte de fuerza motriz, de motores o de bombas o los servicios que tengamos, los elementos que tengamos para calefacción, para agua caliente, para caldera, para pozo de bombeo cloacal, pozo de bombeo pluvial, todo eso lo vamos a atender con corriente trifásica. También que cada uno de esos elementos va a tener sus tableros seccionales independientes, que después lo vamos a ir viendo un poco de cómo se divide. Pero en criterio general que ustedes sepan que todo lo que es servicios comunes van a ser atendidos por ese medidor de servicios generales y a través de los tableros principales de servicios generales o tableros seccionales que atienden distintos servicios del edificio en la parte común. Bueno, después vamos a ver en los componentes del sistema que tenemos. En esos componentes que estaba la cometida, que ya hablamos, lo que está la cometida exterior, la caja de toma, que en este caso ya son dos cajas de toma, la caja de toma primaria que está en el exterior, que es la primera, la caja de toma primaria es la primera conexión entre el usuario y la compañía, para que ustedes lo tengan en claro para cualquier consulta que le hacen y cualquier pregunta en los parciales, cuál es la primera conexión entre el usuario y la compañía, es la caja de toma, en nuestro caso la caja de toma primaria, que es la que está en el exterior. Después aparecen los medidores, o sea, no ponemos un medidor como en nivel 1, sino que tenemos varios medidores porque tenemos todos los servicios domiciliarios de las unidades, más servicios generales, por eso hablamos de medidores. Las líneas de alimentación que van a salir desde los medidores a los tableros principales y tableros seccionales, que en nuestro caso nos va a interesar no lo de las unidades, sí los vamos a indicar, pero no vamos a calcular ni los vamos a desarrollar, sino que vamos a tomar de la parte de tableros lo que es el tablero principal de servicios generales y los tableros seccionales que nosotros vamos a tener para cada servicio. Pues aparecen las líneas seccionales, los tableros seccionales y líneas de circuito. Llamamos línea de circuito también a toda esa parte de iluminación y tomacorrientes de uso general o uso especial. Todas esas son líneas de circuitos que van a salir de tableros seccionales o subseccionales que nosotros consideremos. Después hay en una imagen en que ustedes pueden ver cuáles son lo que teníamos en la cursada anterior de nivel 1, cuando teníamos un solo usuario, en que teníamos esa misma secuencia de caja de toma, medidor, tablero principal y tableros seccionales, que teníamos uno o dos tableros seccionales y algún tablero eventualmente subseccional, pero todo dependía de un usuario. Ahora vamos a tener lo que llamamos múltiples usuarios, en que desde la cometida de la compañía vamos a alimentar a distintas unidades que van a tener sus tableros principales, seccionales y circuitos, y vamos a tener además nuestro tablero principal, nuestro medidor de servicios generales, nuestro tablero principal de servicios generales y todos nuestros tableros seccionales que atienden cada uno de los servicios que tenemos. Nosotros vamos a ver que tenemos distintos servicios como para atender bombas, para atender motores, para atender motor de ascensores, todos los distintos servicios que vamos a tener en la vivienda, lo vamos a atender a través de distintos tableros seccionales. Y el cálculo que nosotros vamos a hacer, que nos interesa en este curso, es, vamos a tener una planilla que vamos a tomar en forma muy general, vamos a tomar cuánto es el consumo que vamos a tener de potencia, de demanda de potencia de las unidades, lo vamos a tomar en una forma muy genérica y en una forma aproximada, porque nos interesa que ustedes vean cómo se obtiene la demanda máxima de potencia para pedir a la compañía. Entonces vamos a tomar unos valores aproximados para las unidades de vivienda, pero nos vamos a centralizar en toda la parte de servicios generales. En esas planillas que ustedes ven en blanco, y son unas planillas similares a las que ustedes utilizaron en instalaciones 1,
nada más que acá aparece el rubro servicios generales, y en esa parte de servicios generales van a tener un sector que corresponde a corriente monofásica o circuitos atendidos por corriente monofásica y circuitos atendidos por corriente trifásica de 380. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la iluminación de pasillo, iluminación de escalera, iluminación de emergencia, portero eléctrico, amplificadores, todos esos sistemas que van a trabajar con corriente de 220 o de muy baja tensión, menores de 50 volt, y vamos a tener después las líneas seccionales de máquinas o motores, que pueden ser ascensores, bombas, acondicionadores de aire o sistemas de acondicionamiento de aire, la tensión de caldera, portón, la apertura de portones automáticos. Bueno, todos esos elementos que nosotros los vamos a considerar también con unos valores aproximados, vamos a ir calculando esos circuitos y sacando la potencia total con el aproximado de los departamentos, más todo lo que tenemos en la parte de servicios generales de nuestro trabajo práctico. Así que van a haber varias planillas que después vamos a hacer una explicación de ejemplo de cálculo para que ustedes puedan ir tomando familiaridad con todos esos circuitos. Pero la forma de calcularlo era como ustedes calcularon los circuitos de instalaciones 1, los circuitos individuales de la vivienda. Pero no nos vamos a centrar para nada en las viviendas, sino en toda la parte general. Así que ahí van a ver varias planillas de cómo se dividen. Y eso que ustedes ven con unas siglas, que aparecen unas siglas en esa planilla, esas siglas corresponden, si ustedes se recuerdan, a las tablas que estaban en los reglamentos de instalaciones 1, aparecen, por ejemplo, ACU, que quiere decir alimentación de carga única, o puede aparecer ATE, alimentación de tensión estabilizada, que sería una tensión para la parte de computación, si tuvieran oficina, una PM que puede ser alimentación de pequeños motores, el ACU que decía que es carga única, iluminación trifásica especial, OCE que puede ser otros circuitos específicos. En esos otros circuitos específicos entra todo lo que sería muy baja tensión, o circuitos específicos entra lo que sería muy baja tensión. Así que esas son la indicación de qué tipo de circuito es el que vamos a calcular. Y en el número de circuito también aparecen cómo ustedes van a poder identificar a los tableros, van a tener que diferenciar los tableros, ustedes van a elegir la forma de diferenciarlos como tablero 1, tablero 2, tablero de bomba, eso para que ustedes puedan rápidamente identificar qué tipo de tableros se están refiriendo. Estos tableros seccionales van a estar siempre cercanos a los elementos que atienden. O sea, van a estar cerca de las bombas, van a estar cerca de los motores, van a estar cerca en la sala de máquinas de ascensores, van a tener un tablero seccional de fuerza motriz en la sala de máquinas de ascensores en la parte superior, y van a tener las bombas recirculadoras de calefacción o las de agua caliente, también van a tener sus tableros cercanos a donde están esos equipos. O sea, van a tener un tablero seccional cercano a la caldera para atender los ventiladores que tiene el quemador, y van a tener también para las bombas recirculadoras de agua caliente cercano a los termotanques. Así que esos son cada uno de los tableros seccionales. Después aparecen unas imágenes para que ustedes vean que estos son imágenes, algunas que están sacadas del libro de Colavino, que ustedes a lo mejor han visto en Instalaciones 1, que es cómo se pueden ver los plenos verticales de electricidad para hacer la distribución a los distintos pisos del edificio. En esa axonométrica que ustedes pueden ver, que creo que es el primer esquema que está, es una axonométrica en que ven cómo se da la red de distribución por la vereda, por debajo de la vereda del edificio, cómo se da la red de 220 y la red de 380, cómo es la acometida a la caja de toma primaria, de ahí cómo va al gabinete de medidores, y del gabinete de medidores y de los tableros principales que están en los gabinetes, salen a los plenos
a los plenos de instalación eléctrica para repartir las cañerías a los distintos pisos. Por un lado van a ver que están las cañerías que van a alimentar los tableros seccionales de cada unidad. O sea, cada unidad tiene un consumo, tiene un tablero seccional y tiene un medidor. O sea que ustedes van a tener tantas cañerías como medidores tienen domiciliarios. Y además van a tener en esos plenos las cañerías que van a alimentar los circuitos de uso general que vamos a tener. O sea, vamos a tener los circuitos de iluminación o de toma corriente a través del edificio y los que van, las cañerías que van a alimentar los tableros seccionales de sala de máquinas, de subsuelo, de planta baja, de los palier, de la caja de escalera. Todos esos servicios comunes van a salir distintas cañerías que van a ir a los tableros seccionales y de los tableros seccionales todos los circuitos que ustedes consideren. Después los vamos a ver en un ejemplo también. También hay una imagen como para que ustedes vean los distintos servicios que atendemos así en forma vertical. No solamente está lo que tenemos de lo que va a las unidades, sino también lo que van a los pulsadores de la iluminación de los palier y de las cajas de escalera, los porteros eléctricos o porteros visores, como que hay en la actualidad, las cañerías de instalación telefónica, la televisión por cable o televisión, circuitos de televisión independiente del edificio, o sea, los circuitos de cámaras de seguridad que tienen y además los servicios de televisión por cable que puedan venir. O sea, todo eso son instalaciones de forma general que se van a hacer la distribución por cañerías independientes. Nunca se pueden compartir distintas instalaciones, sino que van a tener cañerías independientes que van a ir a cada usuario o a cada sector alimentar. Y van a ver que algunas de ellas, no las telefónicas, pero sí otras, se alimentan, tienen que salir de una alimentación del tablero principal de servicios generales. O sea, van a tener una alimentación de 220 volts, van a ir a una fuente donde van a tener transformadores que van a reducir la tensión a menos de 50 volts o a menos de 24, según sea el consumo que necesitan, y de esos transformadores o transformadores y rectificadores van a hacer la distribución a la boca de los usuarios. Así que ustedes van a tener, por esos plenos, van a tener las distintas cañerías que alimentan cada una de las instalaciones. Después lo podemos ver en un corte también. Hay un corte en que se ven los plenos, cómo van reduciendo la cantidad de cañerías a medida que van alimentando las unidades, pero también están, que ahí no están graficadas, las cañerías que van a alimentar los circuitos que atienden los distintos pisos, los distintos niveles. Y puede apreciarse en la planta baja o en el subsuelo los distintos elementos que tienen sus tableros seccionales. Fíjense que del tablero principal, primero del medidor de corriente trifásica, van a un tablero principal de servicios generales, donde están todos las protecciones, digamos, todas los interruptores termomagnéticos que cortan cada uno de los servicios, y de ahí van a los tableros seccionales que están cercanos a los servicios que atienden, de las bombas, de bombas cloacales, pluviales, de calefacción, caldera, de todos los distintos elementos que tienen, pero van a tener cerca ese tablero seccional que atiende solamente los circuitos que van a esos equipos. O sea que vamos a tener distribuido a través de la sala de máquinas, del sótano o de la sala de máquinas cuando tenemos la sala de máquinas en azotea, vamos a tener los tableros seccionales cercanos a los servicios que estamos atendiendo. Así que ahí ven varias imágenes de cómo se hace esa distribución por plenos a los distintos servicios. Y después nosotros vamos a tener que analizar que todos esos circuitos los vamos a tener que volcar en un esquema unifilar de tableros, que es lo que nosotros habíamos visto, que era que nosotros representamos con una línea la cantidad de fases que iban, que eran en nuestro caso anterior de nivel 1, veíamos un vivo y un neutro que salía, que lo representamos
con una sola línea, eso es lo que llamamos esquema unifilar, y acá vamos a tener un esquema unifilar con varios circuitos y varios tableros. Entonces vamos a tener un esquema unifilar que atiende servicios de 220 con vivo y neutro y otros servicios que atienden con corriente trifásica. Estos son esquemas. Pero estos esquemas ustedes los van a tener en un solo tablero y después de ese tablero principal, que van a tener todas esas llaves de protección, todos esos elementos de protección, de ahí van a ir a cada uno de los lugares con sus tableros seccionales o tableros subseccionales donde van a tener los circuitos terminales. Después vamos a ver también algunos ejemplos de esquemas unifilares, pero vayan prestando atención a cómo hacemos la distribución y el ordenamiento de todos los circuitos que nosotros vamos a tener en la vivienda. Después aparecen algunos esquemas algunas imágenes de tableros, de tableros seccionales, de tableros principales, donde vemos que están todas las protecciones y todos los elementos de seguridad, como pueden ser elementos luminosos o sonoros, que pueden las llaves termomagnéticas, los interruptores diferenciales, los temporizadores, todos los elementos de control y protección que vamos a tener en esos tableros. Cuanto más compleja es la instalación, también más complejo va a ser las necesidades que vamos a tener en nuestros tableros. Bueno, y después aparece en esta primera teórica, aparece lo que es la corriente trifásica y la fuerza motriz que vamos a tener en nuestro edificio. Corriente trifásica, acá vemos un esquema que ustedes seguramente lo habrán visto, donde tenemos la corriente monofásica que la obteníamos a través de cualquiera de las fases, la R, la S o la T, con el neutro, y obteníamos 220, y cuando teníamos conexión entre fases que teníamos 380. Eso es lo que llamamos tensión de fase, cuando teníamos un vivo o una fase y el neutro, y tensión de línea cuando teníamos entre distintas fases. Por eso en ese esquema ustedes pueden observar que cuando nosotros saquemos de esa corriente trifásica que nos entrega la compañía, que es corriente trifásica más neutro, las tres fases y el neutro, nosotros vamos a poder dividir los circuitos que querramos de 220 para nuestros circuitos comunes y nuestra corriente trifásica para la parte de motores, motores y bombas que nosotros tengamos. Entonces, esos circuitos de fuerza motriz son circuitos de instalación fija, o sea, no van conectados a un toma. Son circuitos de uso específico para la instalación que nosotros necesitamos, y es una instalación física, no a través de un toma. Puede ser ilimitada con número de derivaciones, pero debe contar con los elementos de maniobra y protección como nosotros tenemos con los circuitos comunes. O sea, de acuerdo a la capacidad que necesitemos, ¿no es cierto? Pero vamos a tener interruptores termomagnéticos, vamos a tener interruptores diferenciales, vamos a tener guardamotores, que también lo vamos a ver en un esquemita, que son protecciones, que son elementos que nos protegen y además que los utilizamos como maniobra. Estos circuitos de fuerza motriz son independientes de lo que son alumbrado y tomacorriente de uso común. Así que son instalaciones que son en forma independiente. Y estos circuitos de fuerza motriz también tienen una caída de tensión diferente a lo que teníamos en unos circuitos monofásicos. En los circuitos monofásicos nosotros teníamos un 3% que teníamos de caída de tensión, y acá tenemos dos valores, tenemos un 5% cuando los sistemas de motores o bombas están en estado de régimen, y tenemos una corriente más importante del 15% cuando se produce el arranque. Entonces el arranque que se produce en estos elementos hace una cantidad de energía mucho mayor,
Por eso nosotros para la caída de tensión se la calcula para valores del 15% y del 5%. Y la corriente trifásica se utiliza generalmente en motores de alta potencia mayores a 1 HP o 2 HP, 1 HP y medio, 2 HP, ya se utiliza corriente trifásica, alterna trifásica, y mayores también, ¿no? Más de 3 HP. Pero bombas que nosotros tenemos de 1 HP y medio, 2 HP también las podemos utilizar, trabajar con corriente trifásica. Sí, por supuesto, los motores de ascensores que tienen una carga mucho más importante y con arranque también más importante. Y para todos los elementos de bomba, bombas de incendio, además de los ascensores, las bombas sanitarias que llamamos bombas sanitarias, a esas que teníamos en instalación sanitaria, teníamos las bombas de impulsión al tanque de reserva, las bombas recirculadoras de agua caliente sanitaria. Después en cloacal teníamos el pozo de bombeo cloacal, el pozo de bombeo pluvial, también teníamos las bombas que utilizábamos para la recolección de agua de lluvia, accionamiento de los portones, ya en la parte la parte eléctrica general del edificio, la parte de aire acondicionado, calefacción que tengamos, que necesitemos, y todos los elementos complementarios, o sea, de la parte de calefacción con bombas recirculadoras de calefacción, como vimos en la parte de calefacción que utilizábamos, y todos los elementos complementarios que tengamos entran en todos los circuitos posibles y comunes en la parte de servicios generales. Después vemos algunos elementos como son esos elementos de protección que ya van a ser monofásicos, trifásicos, tetrapolares, tripolares si son con las 3 fases, y tetrapolares si tenemos las 3 fases y el neutro. Después tenemos los tipos de guardamotores, recordándonos que siempre a toda esta instalación se complementa con un elemento muy importante que es la puesta a tierra. O sea, sepamos que la puesta a tierra es complementaria de los interruptores diferenciales, o sea, que nosotros teníamos los interruptores termomagnéticos que eran para la protección de la instalación, para la sobrecarga o cortocircuito, y la protección para las personas y como complemento de la puesta a tierra era el interruptor diferencial. Y los guardamotores que tienen un complemento similar a un interruptor termomagnético. Pueden ver los esquemas. Pero en los termomagnéticos, recuerden ustedes que trabajaban por sobreintensidad, por el bimetálico que tenía, y que tenía el otro elemento, además del bimetálico, que era para el cortocircuito, que era una corriente importante, instantánea, digamos, ¿no? Mientras que el bimetal trabajaba por el aumento de la sobreintensidad de la corriente hasta que se deformaba y hacía la apertura del circuito, ¿no? Bueno, después ven cómo funcionan los guardamotores, las protecciones que tienen para sobrecarga y proteger las bombas y motores que tengamos. Y un esquema también, les agregamos un esquema para que vean cómo funcionan estos circuitos para las bombas de agua, las conexiones entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva, con los contactores y con las protecciones que tiene y cómo vienen las conexiones con ese flotante eléctrico, flotante automático que nosotros hablábamos cuando vimos en instalación sanitaria, entre la relación entre el tanque de bombeo y el tanque de reserva a través de las bombas impulsoras, cómo es la conexión de ese flotante eléctrico o flotante automático, cómo trabaja con la conexión de muy baja tensión, porque es un sistema que está inmerso en el agua, o sea que tiene una protección menor a 12 volts. Es una corriente de muy baja tensión a través de una corriente de 220 a través de transformadores y muy baja tensión para hacer la actuación de los flotantes automáticos que tienen los tanques de reserva.
Bueno, por acá terminamos esta primera parte. Como siempre tenemos la bibliografía complementaria de todas las teóricas que tengamos y las clases virtuales, todas las bibliografías pueden consultar que van a estar puestas en el campus también. Bueno, muchas gracias.